Buenas tardes. Nosotros somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Medicina y Empatía y les vamos a presentar el trabajo de la experimentación de la materia clínica terapéutica empática 1. El profesor titular es González Soto Salvador y va a estar presentado por los alumnos Cruz García Casandra, Vélez Albanelli, Salazar Mondragón Stephanie y Yáñez Araturiel. Bueno, como introducción tenemos que la experimentación pura nace con la inquietud de Hahnemann en 1790, mientras seducía la materia médica del médico escocés William Cullen en relación con la acción de la quina, por lo cual toma diariamente 4 dracmas de la sustancia 2 veces por día, experimentando frialdad de las extremidades inferiores, taquicardia, somnolencia, escalofríos, cefalea, hipertermia, congestión facial y un profundo malestar general, durante periodos de 3 a 4 horas cada vez que repetía la dosis. Y al suspender la medicación, el cuadro mejoraba. De esa manera empieza a darse cuenta que ciertas sustancias empleadas para trabajar ciertos síntomas en pacientes enfermos, al ser utilizadas en pacientes sanos, generaban muchas de las manifestaciones para las cuales se han indicado. Y decidió utilizar otras sustancias en individuos sanos y observa las respuestas inmediatas y tardías y las anota rigurosamente. Y bueno, se conoce como experimentación pura al método de experimentar medicamentos homeopáticos en personas sanas, no se realiza pruebas en animales para descubrir las propiedades curativas verdaderas y características de las sustancias. Y a medida que desarrolló su teoría, Hahnemann refinó ese método mediante experimentos totalmente controlados y escribió reglas estrictas para el procedimiento. De esa manera se establece que debe contar con un director, los sujetos para la experimentación y la sustancia a experimentar. Bueno, las particularidades de este método residen en que es un método de investigación farmacológica, utiliza al ser humano, particularmente a seres humanos voluntarios, en aparente estado de salud, sin exigir mayores modificaciones de su hábitat o dieta, y los síntomas generados pues van a ser reversibles. También fortalece la salud del experimentador, pues el continuo y beneficio estímulo a la energía vital hace más fuerte todos sus sistemas orgánicos y la estabilidad emocional. También permite hacer pronósticos en la historia de salud de los experimentadores. Y bueno, la reexperimentación consiste en volver a experimentar el medicamento en otro grupo de experimentadores. Así pueden manifestar los mismos síntomas ya encontrados en la primera experimentación y pueden surgir nuevos síntomas. Para esto es importante saber lo que es la grabación medicamentosa. Y vamos a entender por grabación medicamentosa aquella que aparece o es generada por el medicamento homeopático, pero los síntomas nuevos que presenta el paciente son los de la patogenia del remedio, los síntomas que produce el medicamento a raíz de la experimentación pura y que no corresponden a los síntomas del paciente. No pertenece a los síntomas que presentaba el paciente o no pertenecen a los síntomas guía de los cuales se prescribió el medicamento o el remedio, ni siquiera a los síntomas que pudo haber tenido. Y en la grabación homeopática vamos a entender que esta es la exacerbación de los síntomas del paciente, tanto los signos y síntomas guías causados por la acción-efecto primaria del medicamento. Homeopático, mejor elegido, pues la enfermedad medicinal debe ser naturalmente algo más fuerte que la enfermedad que hay que curar para que ésta pueda dominarla y extinguirla. En los parágrafos donde podemos encontrar lo que es la descripción del efecto primario y el efecto secundario es en el parágrafo 63. Este nos menciona que todo agente actúa sobre la vitalidad. Toda medicina perturba en más o menos a la fuerza vital y provoca cierta alteración en la salud del individuo durante un periodo más o menos extenso. A este se le denomina acción primaria. Aun cuando sea producto del poder medicinal y la fuerza vital conjugados, ella se debe fundamentalmente al primero. A su acción, nuestra fuerza vital intenta oponer su propia energía. Esta acción resistente es una propiedad, verdaderamente es una acción automática, del poder que preserva nuestra vida y merece el nombre de acción secundaria o acción reactiva. Para nosotros entender la reexperimentación, agregamos parágrafos como el 118, que nos habla que toda la medicina exhibe sus acciones peculiares y conjunto exclusivas sobre el cuerpo humano. El 119 nos refiere a que cada medicina posee efectos patógenos y terapéuticos peculiares y que no hay homeopatía, en homeopatía no hay medicinas
susceptibilidad y es un deber ineludible del médico prescribir medicina apropiadas y el médico alópata receta medicinas que aún no han sido probadas en el hombre y peor aún mezcladas con otras. En el parágrafo 120 se nos menciona que la salud del cuerpo y mente de la humanidad exige experimentar cuidadosamente las medicinas sobre organismos sanos a fin de conocerlas acabadamente y evitar errores al prescribir estas. El 121 nos menciona que cuanto más enérgica sea una sustancia, en menor dosis deberá ser probada. El 122 nos habla de que solo deberá experimentarse medicinas de pureza y energía asegurada. El 123 nos menciona que el modo de tomar las medicinas cuando se experimente con ellas. El 124 nos habla de que la medicina que se experimente deberá ser pura e ingerida únicamente. El 125 nos menciona la relación que debe de tener la dieta de cómo debe de observarse en tanto dure la experimentación. El 126 nos habla de condiciones morales y mentales y corporales que llega a presentar el experimentador. Y por último, el parágrafo 127 nos menciona que la experimentación debe incluir a personas de ambos sexos. En el caso de este trabajo de reexperimentación, se trabajará con un sujeto ciego el cual tomará 5 mililitros cada 12 horas por 30 días del medicamento sulfur a la 30 centesimal en método plus, 25 gotas en 250 mililitros de agua. Bueno, también realizamos un consentimiento informado en donde pues aquí se cubrió el nombre del sujeto que participó, pero es un sujeto de 23 años que manifestó que leyó y entendió cómo se llevaría a cabo el trabajo de experimentación. Se comprometió a tomar el medicamento homeopático desde el día 2 de mayo hasta el día 2 de junio del 2023 y a llevar a cabo una bitácora en donde va a anotar cualquier cambio que note y lo va a informar. Y también manifestó no tener problema en no conocer el nombre del medicamento. Su participación fue totalmente voluntaria y comprendió que podía retirarse en cualquier momento si esto llegaba a repercutir en su salud o en su calidad de vida. También se le informó que sus datos personales serían protegidos en garantías del Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor el 25 de mayo del 2018. Y pues tomando todo esto en cuenta, se otorgó su consentimiento para cubrir los objetivos especificados del proyecto. Eh, Aquí está la firma del participante y la firma de los dos testigos. Y abajo está el apartado de revocación del consentimiento. En cualquier momento, pues, se podía retirar. Y en los participantes de este proyecto, pues, no declaran ningún conflicto de intereses. En cuanto a la historia clínica, se entrevistó y se tomaron los datos del paciente, en los cuales los datos heredofamiliares, tanto patológicos como no patológicos, no son de importancia para la experimentación realizada en este trabajo. Por lo cual nos vamos a ir hasta lo que es la anamnesis homeopática, en la cual pues se tienen diferentes preguntas, entre las cuales hay qué tiempo es más desagradable, el frío o el calor, el cual el paciente refirió que el calor. Cómo soporta las corrientes de aire y las diferentes temperaturas, refería que los soportaba bien y refiere disfrutar lo que es el ambiente frío o fresco. Cómo soporta el calor ambiente, la cama de la habitación, la calefacción o estufa, dice que no lo tolera por mucho tiempo. ¿Tiene algún hábito de llevar mucha ropa en invierno? Refirió que no. ¿Se tapa mucho por la noche o en la cama? Refirió que no. ¿Le molestan lo que generalmente las vestimenta? Refirió que no. ¿Es sensible a temperaturas extremas? No. ¿Busca el aire libre o siente mejor en un espacio cerrado? Y refirió que prefiere estar a lo que es el aire libre. ¿Es sensible en general o más particularmente en alguna parte del cuerpo? Refirió que no. ¿Está peor con el tiempo seco o el tiempo húmedo? Refirió que es por tiempo seco, está un poco peor.
¿Qué efecto tiene el sol? Refirió que tiene un efecto molesto y refiere a no gustarle la luz directa del sol. ¿Qué efectos tiene el viento? Tiene un efecto relajante, refiere que le gusta sentir el viento. ¿Cómo se siente antes, durante y después de una tormenta? Refiere a estar tranquilo y no sentir algo en específico más que tranquilidad. En cuanto a deseos, aversiones y sed, ¿cómo se siente antes, durante y después de comer? Refirió que antes siente un vacío en el estómago, durante siente alegre y después tranquilo y con algo de sueño. Come mucho o poco y cuántas veces y cuando tiene más apetito, refirió que come mucho. Y no dio otro dato en este. ¿Qué alimentos no le gustan? Refirió que no le gustan los alimentos calientes como caldos o sopas. ¿Cuáles le sientan mal y por qué? Refirió que los caldos no, y refirió no gustarle la sensación de calor dentro del estómago. ¿Qué bebe cuando tiene sed? Refirió beber agua fría solamente. En cuanto a sueño, si tiene sueño profundo o ligero, generalmente profundo, eh, duerme mucho o poco, refirió que cuando no tiene ningún pendiente duerme normalmente. ¿Qué posición escoge para dormir? Refirió a estar recostado sobre el lado izquierdo. ¿Cómo sitúa su cabeza, sus brazos y sus piernas? Frente al otro como en posición fetal. ¿Qué hace durante el sueño? No refirió ningún dato ahí. ¿Tiene pesadillas? Refirió que rara vez. ¿Grita, habla, llora o ríe? Refirió que no realiza ninguna de estas acciones mientras duerme. ¿Se despierta bruscamente? No. ¿Le chinan los dientes? No. ¿Duerme con la boca abierta? Refirió no hacerlo, pero no estaba seguro. ¿A qué hora del día está somnoliento y por qué? Refirió que a las 4 p.m. después de comer. ¿A qué hora se despierta? A las 6 p.m. En cuanto a síntomas mentales, inteligencia y memoria, ¿qué contrariedades, disputas, emociones, penas o alegrías ha tenido en su vida? Refirió haber tenido la muerte de varios familiares en un corto periodo de tiempo. ¿Cómo soporta las dificultades y las penas de la vida cotidiana? Refirió que hablando con personas cercanas. Se siente deprimido, desesperado, impaciente, ansioso, agitado, abandonado, indiferente o enojado. Y refirió sentirse deprimido. ¿Cuáles son sus deseos en la vida y que no le gusta? Y refirió solo que tiene el deseo de terminar su carrera. ¿Se molesta fácilmente? No. ¿Llora fácilmente? Refirió que no. ¿Qué es lo que le hace llorar o a qué hora? Refirió que solo ha llorado mediante lo que son películas o series que profundizan en la historia. ¿Prefiere vivir solo o en compañía? Refirió que prefiere en compañía. ¿Tiene miedo? ¿Cuándo? ¿De qué o por qué? Refirió que solo rara vez y en completa oscuridad. ¿Le fatigan los ejercicios mentales? Refirió que no. ¿Tiene dificultad para concentrarse, para comprender? Refirió que sí, y porque se distrae fácilmente. ¿Comete errores hablando o escribiendo? Refirió que sí. ¿Olvida los nombres propios o lo que quiere decir, hacer, pensar, ciertas palabras o lo que va a escribir? Refirió que sí. ¿Es alegre, deprimido, inquieto? Refirió que es alegre. ¿Desea huir o esconderse? No. ¿Es orgulloso, negligente o poco atento? Refirió que poco atento. ¿Es nostálgico? ¿Qué le causa nostalgia? Refirió que sí, y que le causan nostalgia fotos u objetos significativos para él. En cuanto a la bitácora, pues tenemos la descripción de los síntomas que fue presentado a lo largo de lo que fue el mes de experimentación, en los cuales se ve más marcada lo que es la irritabilidad, pero presentó tos con flema, la cual fue de comienzo repentino, con expectoración fácil y el aspecto era como si fuera una salida espesa. Esta se agravó al siguiente día y después desapareció. Cuando agravó, se hizo más frecuente durante el día y la expectoración de igual manera fue fácil y de aspecto como si fuera una saliva espesa.
Durante los demás días también presentó deseos de cerveza, eh, dolor en ojos, el cual solo se presentaba durante las noches, y refería que el dolor en ojos aparecía un poco antes de dormir y este desaparecía pues, al siguiente día al despertar. Tenemos que se siguió marcando la irritabilidad y que el sueño se comenzó a volver ligero a partir de lo que es el día 24, el cual no era muy marcado, simplemente lo despertaban las cosas que comúnmente no le parecían ningún tipo de ruido molesto. Además de que empezó a presentar lo que son deseos por comida picante o especial. Y en los últimos 5 días presentó lo que es la sensación de vacío en el estómago, la cual no era tan marcada, pero esa sensación de hambre o de vacío desaparecía después de comer. Y pues nosotros realizamos una tabla comparativa en donde se tomaron pues los síntomas del paciente y se compararon con lo que refiere la materia médica de Vygotsky. En el caso de la irritabilidad, pues no se encontró en la materia médica. En el caso de la tos con flema, que tenía 2 puntos, en la materia médica, de igual forma se encontró con 2 cruces. En sueño ligero, en la materia médica se encontró igual con una cruz. El dolor de ojos en la materia médica se encontró como dolor ocular ardiente y punzante que empeora después de medianoche. El paciente lo refirió con una cruz y en la materia médica se encontró con 2 cruces. La sensación de vacío en el estómago, que tenía 2 cruces en el paciente, en la materia médica se encontró como gran sensación de vacío en el estómago a las 11 horas y tenía 3 cruces. El deseo de cerveza que el paciente marcó con una cruz, en la materia médica se encontraba con 3 cruces y se manifestaba como deseo de bebidas alcohólicas. El deseo de comida picante se manifestó en el paciente con una cruz y en la materia médica se manifestó como deseo de alimentos picantes con 3 cruces. Bueno, como discusión, en este caso, los síntomas que se presentaron tardaron algunos días en hacerse presentes, pero una vez que se comenzaron a notar, se observó que en el sujeto, en su mayoría, sí fueron consistentes con lo que se observaba en la materia médica. En algunos de estos, como la tos, presentaba la misma intensidad tanto en el paciente como en la materia médica, pero en el resto, a pesar de estar presentes, no solían tener la misma intensidad que lo que se presentaba en la materia médica. Bueno, como conclusión tenemos que el objetivo del trabajo fue conocer la sintomatología que presentaban los medicamentos en un individuo sano, para posteriormente comparar esos síntomas con la materia médica. Con los resultados obtenidos podemos decir que sí hay una similitud en ellos, comprobando así uno de los principios de la empatía, que es el de la experimentación pura. Además de demostrar la eficacia que pueden tener esos medicamentos al tratar individuos con síntomas similares a los que se mencionaban en la materia médica. Y finalmente, como propuestas de mejora, se propone contemplar los puntos planteados en el órgano, que podría ser el control de la dieta del sujeto que tomará el medicamento para ver si verdaderamente genera una diferencia significativa en la expresión de los síntomas generados por el medicamento que se le da al paciente, así como tomarlo en periodos más cortos para así de igual forma tener una presentación más significativa de lo que vienen siendo los síntomas.